El 31 de diciembre de 2003, un vendedor de autos alemán sube a un autobús para disfrutar unas vacaciones de 5 días, pero jamás llega a su destino. Hombres enmascarados lo obligan a subir a un avión sin identificación. Lo golpean, lo desnudan y le introducen un sedante por el recto mientras registran todo en fotografías. Él no entiende qué está pasando. 8 horas después, aterriza en Afganistán, encadenado al suelo de concreto en una oscuridad total. Durante 149 días, lo someten a música de Eminem a un volumen insoportable. Apenas le dan 500 calorías de comida. Sus dientes empiezan a aflojarse. Su cabello se desprende en mechones. Lo empujan con los hombros contra las paredes hasta que deja de contar. Cuando intenta dejarse morir de hambre, le introducen tubos por la garganta. Y sin embargo, la situación se vuelve aún más aterradora. Pocas semanas después, la CIA ya sabía que se habían equivocado de persona. Un simple error de tipeo, una vocal mal ingresada en una base de datos. Aún así, no lo liberaron. No podían admitir públicamente la equivocación. Así que continuaron torturando a un padre inocente de 6 hijos. Y lo más surrealista es que demandó a la CIA por secuestro. La respuesta del gobierno estadounidense no fue negarlo. Aseguraron que admitirlo sería ilegal. El responsable de ordenar su captura terminó ascendido. El oficial que había dejado morir congelado a otro detenido en esa misma instalación recibió un bono de $2.500. Khaled el-Masri no obtuvo nada más que pesadillas. ¿Cómo puede la CIA borrar a un inocente y justificarlo como información clasificada? ¿Qué pasó con quienes jamás lograron salir? Khaled el-Masri no huía de nada cuando tomó aquel autobús en Alemania. Este vendedor de autos, de 41 años, había discutido con su esposa por asuntos de dinero en el hogar. Necesitaba despejar la mente y compró un billete de 140 euros hacia Macedonia para una escapada de 5 días. Empacó una maleta pequeña, 2 mudas de ropa, su pasaporte alemán y 563 euros en efectivo. La foto del documento mostraba a un ciudadano alemán de origen libanés, residente en el país desde 1985, dueño de un lote de autos usados y feligrés habitual de la mezquita local los viernes. Nada más. La base de datos fronteriza de Macedonia no consideraba el contexto. A las 3:10 de la madrugada, cuando el guardia escribió el Masrai en el sistema, se activó una alerta de Interpol instalada tras el 11 de septiembre. El sistema no distinguía entre distintas transliteraciones árabes. Khaled o Khalid, él o él, para el ordenador. Para el guardia y para toda la cadena de mando que estaba por devorar a un hombre inocente, esas diferencias no significaban nada. La sala de interrogatorios en Tabano medía unos 2,4 por 3 metros, sin ventanas y con una sola bombilla fluorescente. Durante las primeras 3 horas, el Masri respondió una y otra vez las mismas preguntas en un inglés y alemán limitados. ¿Dónde viajó en 1999? Fue a la Meca para la peregrinación. ¿Quién financió el viaje? Sus propios ahorros. ¿Por qué Macedonia? Era un destino económico y le gustaba el montañismo. Pero los oficiales no anotaban nada. A las 6:30 de la mañana lo subieron a una camioneta sin marcas. El hotel Skopje Merak se encontraba en las afueras de Skopje, un bloque de cemento de 3 pisos utilizado por la inteligencia macedonia para detenciones no oficiales. La habitación 13 tenía cerraduras reforzadas, sin teléfono y las ventanas completamente pintadas de negro. Los guardias del Masri trabajaban turnos de 8 horas. 2 hombres que no hablaban alemán y se comunicaban con gestos. Le llevaban pan y queso 2 veces al día y lo acompañaban al baño al fondo del pasillo. Sin abogado, sin acceso a un cónsul y sin explicaciones. Al tercer día, los interrogadores cambiaron. 3 hombres con traje, acento extranjero al hablar inglés, aparecieron. Sabían detalles. Su historial laboral en Daimler-Benz desde 1985 hasta 1993. Su matrimonio con Aisa en 1996 y los nombres de sus 6 hijos. Le mostraron fotocopias, su foto de pasaporte junto a una imagen borrosa de otra persona. «Este eres tú en Afganistán», afirmaban. Pero el Masri jamás había puesto un pie en Afganistán y no le creyeron. Lo que el Masri no podía ver, a miles de kilómetros en el centro antiterrorista de la CIA, era que una analista llamada Alfreda Witkowski estaba armando un caso a partir de fragmentos dispersos. Witkowski, conocida entre colegas como la reina de la tortura, vinculaba el nombre del Masri con una célula de Hamburgo relacionada con el secuestrador del 11S, Mohamed Atta.
Su evidencia consistía en la similitud del nombre, su origen libanés y su asistencia a una mezquita. Sin interceptaciones telefónicas, sin transferencias de dinero, sin fotografías, solo patrones y lo que luego describiría como una corazonada. El 12 de enero de 2004 firmó la orden de traslado. Una firma, una intuición. Eso bastó para hacer desaparecer a un hombre. El servicio de inteligencia macedonio había retenido a El Masri durante 23 días cuando los estadounidenses llegaron el 23 de enero de 2004. Sus guardias de pronto parecían inquietos, revisando sus relojes. Le devolvieron su pasaporte, su billetera con los 563 euros aún dentro, incluso su anillo de bodas. «Vas a volver a casa», le dijo uno en inglés. Lo llevaron por las calles vacías de Skopje rumbo a lo que creyó era la embajada alemana, pero la camioneta se detuvo en el aeropuerto. El Masri vio primero el avión, un Boeing 737 sin insignias y con el número de cola N313P. Luego vio a los hombres, 7 figuras vestidas de negro, rostros cubiertos con pasamontañas. Se movían en formación, rodeándolo antes de que pudiera entender lo que ocurría. La golpiza comenzó de inmediato. Puñetazos en el estómago, patadas en las piernas. Cuando intentó cubrirse la cabeza, le torcieron los brazos a la fuerza. Alguien tomó unas tijeras médicas y comenzó a cortar su chaqueta, suéter y su camiseta interior. El metal frío le rozó la piel. El momento más humillante llegó cuando le retiraron la ropa interior. El Masri, un musulmán devoto que oraba 5 veces al día, quedó desnudo en la pista mientras desconocidos lo fotografiaban con una cámara digital. Lo inclinaron hacia adelante. Una mano enguantada le introdujo un supositorio en el recto. El medicamento, que luego se supo era un sedante potente, le hizo fallar las piernas en cuestión de minutos. Lo vistieron con un pañal y luego con un chándal azul. Finalmente le colocaron una capucha, cortando su último vistazo de Macedonia. Dentro del N313P, lo encadenaron al suelo de la cabina. Sus muñecas y tubillos quedaron sujetos a anillos metálicos atornillados a la estructura del avión. Los motores rugieron. Cuando la aeronave despegó a las 8:46 p.m., uno de los estadounidenses se inclinó, levantó un poco la capucha para hablarle directamente al oído. «Ahora estás bajo custodia estadounidense. Podemos hacer contigo lo que queramos. Nadie sabrá dónde estás». El vuelo duró 8 horas y 38 minutos. El Masri relató que, luchando contra los sedantes, se obligó a mantener noción del tiempo. El avión se reabasteció una vez, escuchó los camiones de combustible, sintió el movimiento del aparato al conectarse. La droga le secaba la boca. Sus hombros ardían por la posición forzada. Cuando pidió agua, nadie respondió. Cuando finalmente el avión descendió, logró distinguir a través de la tela de la capucha montañas cubiertas de nieve. Afganistán. Estaba por ingresar a un lugar del que los prisioneros no salían igual que como entraban. Algunos no salían nunca. ¿Qué hace la CIA con un hombre al que consideran terrorista, pero que no tiene nada que confesar? ¿Y qué ocurre cuando un interrogador reconoce la equivocación, pero la sede central se niega a liberarlo? El Pozo de Sal se encontraba en un distrito industrial a unos 16 kilómetros al noreste de Kabul, dentro de una fábrica de ladrillos abandonada que la CIA había arrendado en noviembre de 2002. Desde afuera parecía un montón de escombros, paredes derruidas y maquinaria oxidada. Pero bajo el piso de la fábrica, la CIA había construido algo muy distinto, un laberinto de celdas subterráneas excavadas en la tierra, cada una sellada con una puerta de acero de 7 centímetros de grosor, sin ventanas ni luz natural. Muros de concreto insonorizado capaz de absorber los gritos. Oficialmente denominada Centro de Detención Cobalto, albergaba 24 presos en lo que un inspector de la CIA describiría después como la instalación más inhumana de todo el programa de detención. La temperatura en su interior jamás superaba los 10 grados Celsius, ni siquiera en verano. En enero, el agua se congelaba dentro de las tuberías. La celda de El Masri medía aproximadamente 1.8 por 2.4 metros. Piso de concreto, paredes de concreto y ningún tipo de mobiliario. Un balde en la esquina para sus desechos. Oscuridad total. No penumbra, no sombras. Una ausencia absoluta de luz, que obliga a tocarse los ojos para comprobar que siguen abiertos. La CIA llamaba a esto indefensión aprendida. Los prisioneros lo llamaban ser enterrado vivo. Sus cadenas,
Unos 6 kilos de acero unían sus tobillos a un anillo fijado al suelo, con la holgura justa para alcanzar el balde. La longitud estaba pensada, calculada para impedir que pudiera ponerse completamente de pie. Después de 3 días, la espalda de El Masri se agarrotó con espasmos que jamás desaparecerían del todo. El primer interrogatorio comenzó 12 horas después de su llegada. 4 hombres entraron a su celda con linternas que quemaban sus ojos acostumbrados a la oscuridad. Hablaban inglés estadounidense. Las preguntas llegaron como disparos. ¿Dónde te entrenaste? ¿Quién te envió? ¿Cuál era tu objetivo? El Masri repitió lo mismo que dijo a los macedonios. Persona equivocada, nombre confundido, y él no era más que un vendedor de autos en Alemania. La rutina diaria en Cobalt nunca cambiaba. Música metal a todo volumen saliendo de los altavoces durante 20 horas al día. Kim, de Eminem, en repetición constante. El mismo tema de 3 minutos sobre un asesinato sonando sin pausa. El volumen hacía imposible conversar, dormir o incluso pensar sin que fuera tortura pura. Las comidas llegaban una vez al día. Un puñado de arroz, un trozo de pan y a veces una papa. En total, unas 500 calorías. En 2 semanas, las costillas de El Masri se marcaban bajo la piel. En febrero llegó un nuevo interrogador, alguien a quien los guardias llamaban el jefe. Este hombre hablaba alemán con acento berlinés. Sabía cosas que los otros no. La infancia de El Masri en Kuwait, el apellido de soltera de su madre y la escuela primaria a la que asistía su hija. Pero también sabía algo más. En su tercera sesión, el jefe lo admitió. Sabemos que no eres la persona que buscamos, pero ya estás aquí, y eso complica las cosas. La CIA enfrentaba un dilema. Liberar a El Masri significaba reconocer un error. Retenerlo significaba encarcelar a un inocente. Ya habían decidido que era peor. El jefe prometió intentar encontrar una salida. Eso fue el 20 de febrero, y El Masri no volvió a verlo durante 6 semanas. Para marzo, había perdido 27 kilos. Sus dientes se aflojaban por la desnutrición. El cabello se desprendía en mechones cuando pasaba la mano por su cabeza. Otros prisioneros, a quienes escuchaba durante los escasos momentos de silencio, gritaban en árabe y en pastún, lenguas que no entendía. Un hombre en la celda junto a la suya golpeaba repetidamente su cabeza contra el concreto. El sonido, un golpe húmedo una y otra vez, duró horas, hasta que finalmente cesó. A la mañana siguiente, los guardias retiraron el cuerpo. El Masri tomó una decisión. Morir. No suicidarse, su fe se lo prohibía, sino rendirse. El 11 de marzo dejó de comer. El pan se acumulaba en la esquina, y durante 6 días solo bebió agua. En el 7º día, los guardias notaron la comida intacta. Al 8º, 4 hombres con batas médicas entraron a la celda. Lo sujetaron y le metieron un tubo por la nariz hasta el estómago. La alimentación forzada dolía más que las palizas. Ácido quemándole la garganta, sangre saliendo por la nariz, vómito y fórmula derramándose en el piso. Esto ocurrió 2 veces al día durante 37 días. El 10 de abril de 2004, el jefe regresó con noticias. La sede ha tomado una decisión. En ese instante, el Masri pensó que había llegado su ejecución. En cambio, el jefe dijo, «Vas a volver a casa, quizá, si cooperas. La condición es silencio absoluto. Nunca hables de Cobalt, nunca menciones a la CIA. Y jamás emprendas acciones legales. Firma este documento. 8 páginas en inglés. El Masri no podía leerlo, pero firmar era la única forma de ver a Alemania otra vez. No tenía alternativa. La preparación tomó 6 semanas más. Lo alimentaron bien. Comidas reales, atención médica, incluso vitaminas. No podían devolver a Alemania un esqueleto sin que surgieran preguntas. Su peso subió de 60 a 79 kilos. Le cortaron el cabello, le dieron ropa nueva e incluso lo dejaron ducharse con jabón. La transformación era superficial. Por dentro, el daño era irreversible. El 28 de mayo de 2004, los guardias entraron por última vez a la celda del Masri. Nuevas esposas,
de fabricación estadounidense, no las soviéticas que usaban en Cobalt. Una capucha limpia, de algodón, no el saco áspero que dejaba fibras en la boca. Lo condujeron por pasillos desconocidos, pasando puertas donde otros prisioneros lo observaban desde pequeñas ranuras. Afuera el aire nocturno de Kabul lo golpeó como un recuerdo. Viento, olor a gasolina, vida que seguía más allá de los muros de concreto. El Masri notó algo extraño. Los agentes de la CIA que lo escoltaban estaban nerviosos, tensos. Uno revisaba repetidamente el camino detrás de ellos. No temían que él escapara. Temían otra cosa completamente distinta. ¿Por qué la CIA no lo liberaría en Alemania, donde su familia lo esperaba? Y después de 5 meses de tortura por un crimen inexistente, ¿regresaría por fin a casa? El jet Gulfstream F-1 que trasladó a El Masri desde Kabul aterrizó en el aeropuerto internacional de Tirana, Albania, a las 5:30 am del 29 de mayo de 2004. No en Alemania. Allá habría registros, trámites y explicaciones. Albania exigía menos preguntas. El equipo de la CIA lo llevó 3 horas al norte, cerca de la frontera serbia, pasando por Kukes hacia montañas sin señal telefónica. Se detuvieron en un camino de tierra cerca del pueblo de Kalmet, a unos 30 kilómetros de cualquier sitio habitado. El oficial de mayor rango, el Masri, reconoció su voz de Cobalt, le entregó 14.000 euros en efectivo, su pasaporte alemán y una camiseta blanca con las palabras Múnich 2003 en inglés. Camina recto por este camino, no mires atrás, ni te desvíes, solo camina. Luego se marcharon, dejando el Masri completamente solo en un camino montañoso a las 8:47 am. 5 meses y una semana después de haber subido a un autobús para tomar unas simples vacaciones. El Masri caminó durante 3 horas hasta encontrarse con guardias fronterizos albaneses. Su historia les pareció imposible. Un ciudadano alemán asegurando haber sido secuestrado por la CIA, con 14.000 euros de apareciendo de la nada. Lo retuvieron en la ciudad de Tropolla durante 18 horas mientras verificaban su identidad. La embajada alemana confirmó que sí, era su ciudadano desaparecido. Sí, su familia había presentado denuncias. No, ellos tampoco tenían una explicación sobre cómo había terminado en Albania. El vuelo de Lufthansa que salió de Tana hacia Frankfurt el 29 de mayo llevaba 93 pasajeros. Uno de ellos era como un fantasma, un hombre borrado de la realidad y luego devuelto torpemente a la vida. El Masri miraba por la ventanilla, mientras Europa pasaba debajo de él. Ciudades comunes llenas de gente común viviendo existencias ordinarias. Lugares donde las agencias de inteligencia no te encadenaban al suelo de cemento. Cuando el piloto anunció el descenso hacia Frankfurt, el Masri se quebró y comenzó a llorar. El proceso de inmigración en el aeropuerto de Frankfurt tomó apenas 4 minutos. El oficial escaneó su pasaporte, alzó la vista y volvió a pasarlo por la máquina. Señor El Masri, ¿dónde ha estado desde enero? El sistema mostraba que no había registrado salida de Alemania, ni ingreso a ningún otro país. En Afganistán, respondió él. Las cejas del oficial se alzaron. ¿Viaje de negocios o de placer? El Masri estuvo a punto de reírse. La pregunta era absurda, la verdad imposible de contar. Visitando amigos, dijo. El oficial selló su pasaporte. El trayecto en tren tomó 3 horas y 14 minutos. El Masri recordaba de memoria el código de entrada a su edificio, 4779. Subió hasta el 3er piso y tocó la puerta de su propio apartamento, pero nadie respondió. Usó su llave, aún funcionaba. Dentro encontró habitaciones vacías, sin muebles, sin ropa, sin juguetes, solo marcas en las paredes donde antes colgaban fotografías. En la encimera de la cocina había una nota escrita con la letra de Aisha. Esperé. No podía seguir esperando. Estamos con mi familia.
Vendió todo lo de valor, pidió dinero prestado a familiares y finalmente se rindió. ¿Cómo se les explica a 6 niños que su padre simplemente se esfumó? No se hace, solo te vas. El Masri llamó al Líbano desde un teléfono público. Su línea de casa estaba desconectada. Aisha contestó al 7º timbrazo. Durante 13 segundos, ninguno habló. Luego ella dijo, «Khaled». «Estoy en casa», respondió él. «¿Dónde estabas?» Él no podía contestar. No en una llamada internacional probablemente vigilada. «Te lo explicaré cuando regreses. Por favor, vuelve». Aisha dijo que lo pensaría. Luego la llamada se cortó. El reencuentro ocurrió 2 semanas después en el aeropuerto de Frankfurt. Aisha parecía haber envejecido varios años en solo 5 meses. Los niños, que tenían entre 2 y 12 años, miraban a su padre como si fuera un desconocido. Su hijo menor, Ayub, se escondió detrás de las piernas de su madre. El Masri se arrodilló y abrió los brazos. Ninguno se movió. Finalmente su hija mayor, María, dio un paso al frente. «Papá», dijo, «¿a dónde fuiste?» La abrazó mientras ella lloraba, incapaz de decirle que nunca se había ido, no por decisión propia, que cada día en esa oscuridad había pensado en ellos. El 31 de mayo de 2005, un año después de la liberación de El Masri, The New York Times publicó una investigación. El titular decía, «La CIA amplía la lucha contra el terrorismo bajo el disfraz de vuelos charter». Enterrado en el párrafo 14 estaba el relato de un ciudadano alemán enviado por error a Afganistán. No incluían su nombre, protegían a su fuente, pero ofrecían suficientes datos para que la inteligencia alemana supiera de inmediato de quién se trataba. A las pocas horas, sonó el teléfono de El Masri. La Policía Federal Alemana quería entrevistarlo. La verdad estaba a punto de enfrentarse con el aparato de secreto más poderoso del planeta. ¿Qué ocurre cuando un hombre inocente demanda a la CIA ante un tribunal abierto por secuestro y tortura? ¿Y cuando los fiscales alemanes emiten órdenes de arresto contra agentes estadounidenses? ¿Permitirá a Estados Unidos que sus propios operativos enfrenten la justicia? El Masri no buscaba dinero. Quería reconocimiento, una disculpa, la garantía de que aquello no volvería a sucederle a nadie más. En diciembre de 2005, demandó a la CIA en un tribunal federal estadounidense. La respuesta del gobierno no fue una negación, fue peor. Invocaron el privilegio de secretos de Estado, una doctrina de la Guerra Fría que permite al gobierno derribar cualquier demanda alegando seguridad nacional. El argumento era casi ridículo. La CIA no podía confirmar ni negar haber secuestrado a El Masri, porque admitirlo sería un secreto de Estado. No decían que estuviera mintiendo. Afirmaban que decir la verdad sería ilegal. El juez batalló con el absurdo. ¿Cómo puede haber justicia si los hechos de la injusticia son secretos? La respuesta del gobierno fue simple. A veces no puede haberla. La seguridad nacional supera los derechos individuales. El caso fue desestimado. Las apelaciones fracasaron, y la Corte Suprema se negó a revisarlo. No porque el Masri estuviera equivocado, sino porque demostrar que tenía razón avergonzaría a la CIA. Los fiscales alemanes no tenían esas limitaciones. Con una investigación meticulosa, registros de vuelo, recibos de hotel y datos de teléfonos celulares, identificaron a 13 agentes de la CIA involucrados en la entrega del Masri. Emitieron órdenes de arresto. Los nombres eran identidades falsas, pero iban acompañadas de fotografías reales de pasaporte, tarjetas de crédito auténticas y rastros digitales verificables. Estados Unidos presionó a Alemania para que abandonara el caso. El mensaje era inequívoco: escoger entre justicia para un solo hombre o mantener la cooperación en inteligencia. Alemania eligió la cooperación. Las órdenes siguieron vigentes, pero nunca se ejecutaron. Los secuestradores quedaron en libertad. El 13 de diciembre de 2012 llegó una reivindicación desde una fuente inesperada. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos determinó por unanimidad que Macedonia había violado los derechos de El Masri al entregarlo bajo custodia de la CIA. El dictamen de 90 páginas mencionaba la palabra tortura en 23 ocasiones. El tribunal le concedió al Masri 60.000 euros, no por parte de Estados Unidos, sino de Macedonia.
Fue el primer reconocimiento legal en cualquier corte del mundo de que el programa de entregas de Estados Unidos constituía tortura. La CIA entró en pánico cuando el Comité de Inteligencia del Senado investigó los abusos en 2014. Correos electrónicos internos revelaron el miedo en Langley. Un alto funcionario escribió: "Si la historia del Maser sale a la luz completa, estamos acabados. Esta es la que demuestra que sabíamos que teníamos al hombre equivocado y aún así lo mantuvimos detenido". El 9 de diciembre de 2014, el Senado publicó su resumen ejecutivo de 500 páginas sobre la tortura de la CIA. Reveló que el director George Tenet no había sido informado sino hasta meses después de la captura. Cuando se enteró, Tenet supuestamente gritó: "¿Están bromeando? Agarramos al tipo equivocado y nadie me dijo nada". Incluso los arquitectos del programa terminaron reconociéndolo. José Rodríguez, quien dirigía el Centro Antiterrorista de la CIA, admitió en sus memorias que lo de El Maseri fue un caso de identidad equivocada. Alfredo Bakowski, quien había firmado la orden original de entrega, supuestamente dijo a colegas: "Fue mi decisión. Me equivoqué, pero prefiero capturar a 10 inocentes que dejar escapar a un terrorista". Esa ecuación, 10 vidas inocentes sacrificadas por una amenaza posible, fue la lógica que dio origen al Salt Pit. El Maseri sobrevivió. Pero ¿qué ocurrió con los otros prisioneros que escucharon sus gritos a través de las paredes? Y 20 años después, ¿alguno de los responsables de torturar a un hombre inocente enfrentó consecuencia alguna? Gul Rahman murió en la celda 3 del Salt Pit el 20 de noviembre de 2002, 13 meses antes de la llegada de El Maseri. El afgano de 34 años fue dejado semidesnudo, encadenado al suelo de concreto en un frío de 36 grados. Los guardias hallaron su cuerpo por la mañana, congelado en posición fetal. El oficial de la CIA responsable no recibió castigo. En cambio, 4 meses más tarde, obtuvo un bono de $2.500 por desempeño consistentemente superior. Un informe del inspector general de la CIA de 2004 concluyó que de 119 detenidos en el programa de entregas, al menos 26 habían sido retenidos injustamente. Eso es 1 de cada 5. El informe señalaba que probablemente era una cifra menor a la real, ya que muchos archivos estaban incompletos o faltaban. Sabemos de El Maseri porque sobrevivió, porque habló, porque alguien decidió escucharlo. ¿Cuántos no lo lograron? Los responsables de diseñar el programa de entregas no enfrentaron repercusiones. George Tenet recibió la Medalla Presidencial de la Libertad. José Rodríguez se convirtió en comentarista de medios conservadores. Alfredo Bakowski siguió ascendiendo dentro de la CIA. Los agentes que golpearon a El Maseri, que lo sujetaron al suelo, que le introdujeron tubos a la fuerza, permanecen en el anonimato, protegidos por el secreto, cobrando pensiones del gobierno. El Salt Pit cerró en 2004, poco después de la liberación de El Maseri. El edificio aún está en pie en Kabul, nuevamente abandonado, con las celdas del sótano inundadas por aguas subterráneas. Niños de la zona juegan fútbol en el patio, sin saber lo que sucedió en la oscuridad que yace abajo. La CIA nunca reconoció oficialmente la existencia de Cobalt. El marco legal que permitió la desaparición de El Maseri sigue vigente. El privilegio de secreto de Estado continúa protegiendo a los secuestradores. Las compañías aéreas involucradas aún operan. Los planos de los centros clandestinos siguen existiendo. El personal que los administró todavía cuenta con autorizaciones de seguridad. El Maseri vive ahora en Austria, aún luchando contra el trastorno de estrés postraumático. Su matrimonio sobrevivió, pero quedó marcado. Sus hijos crecieron con un padre que desaparece en ataques de pánico, que no soporta la oscuridad, que despierta gritando por pesadillas de celdas de concreto. En 2021 concedió su última entrevista. Me arrebataron 5 meses de vida. Pero en realidad, me quitaron todo. Sigo en esa celda. Una parte de mí nunca salió de allí.